sustentable. Y el capitalismo sustentable tiene el valor de la cooperación, de la igualdad, de la sustentabilidad, de la equidad y de pensar en el prójimo. Ese es el valor del concepto de la mayordomía evangélica. Y lo estableció Juan Wesley. Cuando vemos eso, nos damos cuenta que vivimos bombardeados por un proceso de mercadeo donde se produce primero capitalismo sustentable. Tiene una integración de valores, tiene la sustentabilidad, tiene la cooperación, tiene la igualdad y tiene también el elemento, te lo digo ahorita, bien con más detalle. O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Nosotros no podemos seguir viviendo la vida que vivimos, donde la inmensa mayoría, con mucho respeto, se lo dije que esto es duro, las transnacionales, las multinacionales, nos están llevando, ya usted sabe a dónde. No es fácil. Entonces, ¿qué pasa? Ese ánimo de lucro, de la vida desenfrenada, de riquezas personalizadas, nos lleva a violentar el mandamiento de no robarás. Fíjense lo que dice Amós 3, del 4 al 10. Es bien claro. Lo dice bien claro. Dice, escuchen esto. Ustedes, oigan bien, los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Ustedes dicen, ¿cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano el sábado para dar salida al trigo? Estamos hablando de las ventas irracionales, de los productos irracionales, de los mercadeos irracionales. Está diciendo aquí, disminuiremos la medida, oigan bien, aumentaremos el precio, alzaremos las balanzas para defraudar. Estamos hablando aquí de acciones. Y toda acción de un pueblo tiene consecuencias. Y compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias y venderemos hasta los desechos del trigo. Sin embargo, si vamos nuevamente, dice, el Señor lo ha jurado por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré ninguna de sus acciones. No temblará la tierra a causa de esto y estarán de duelo todos sus habitantes. Estamos pagando el precio, hermano, de haberle dado el derecho, la responsabilidad a gente que nosotros pensamos que podíamos confiar y nos han fallado. Aquel día, oráculo del Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía y en pleno día cubriré la tierra de tinieblas. Cambiaré sus fiestas en duelo y todos sus cantos en lamentaciones, y haré que todos se ciñan un sayal y que se rapen todas las cabezas. Haré que estén de duelo como por un hijo único, y su final será como un día de amargura. Es dura, eso lo dije, bájese los cinturones. Pastor, permiso. Usted se refería que tenemos que trabajar duro para cuando uno esté viejo y retirado. Sí.
¿por qué si uno trabaja duro para que cuando uno llegue a viejo pueda tener un poquito de tranquilidad económica, financiera? ¿Por qué tenemos que ahorrar para los que vienen atrás? Yo entiendo que eso es más importante, enseñarles los valores y el trabajo que nos costó tener eso que tenemos y que pensamos en nuestra vejez, no ponérselo a los que vienen para atrás. O sea, hay unos valores, claro que sí, pero lo que me estoy refiriendo es que nosotros tenemos una responsabilidad, tanto como con nosotros, como con la gente que viene atrás de nosotros, en el sentido de darle los elementos de sustento básicos. Y eso tiene que ver tanto con lo económico, con lo espiritual, con el conocimiento, con lo material. Pero de igual forma, no somos responsables cuando le dejamos deuda, y las deudas se heredan. Es un cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso. Actualmente es evidente que las compañías hacen sus productos cada vez por menos cantidades, a mayores precios, y ellos saben ya el tiempo de la obsolescencia, cuando las cosas se van a dañar. Al igual es de conocimiento público, que el montón de compañías que violan leyes ambientales y pagan menos impuestos. Hoy día son muchas las compañías, las empresas, que sus balances son cero, con tal de no pagar impuestos. Sus balances son negativos. Y cuando tienen que hacer cosas desde el punto de vista de financiamiento, pues el mismo proceso los engaña a ellos mismos. Y pues pasa mucho también con muchas personas. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que el Señor nos enseña en Lucas 16, de 9 al 11, y leo en la nueva versión internacional, que dice: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Esto de moradas eternas, estamos hablando del estado caído, del infierno. No estamos hablando aquí del cielo literalmente, es otra cosa. Por eso que hay que ver bien. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Nuestro uso del dinero nos habla del señorío de Cristo. Que usemos los recursos con sabiduría. Que procuremos hacer el bien y no daño. Que procuremos tener esa acción con cuidado y con seriedad. Que nuestros medios materiales deben fomentar la fe y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Andamos por el camino procurando sabiduría, entendiendo que las oportunidades financieras van a llegar, pero usted tiene que saberlas usar correctamente. Muchas veces nuestra integridad se pierde cuando no guarda relación con nuestras acciones. Y esto es un elemento extremadamente importante. Cuando usted se pone a analizar, donde el Señor dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas, en el contexto original habla de un dios caldeo conocido como Mamón. No se puede servir a Dios y a Mamón. ¿Cuál creen ustedes que es el templo mamonita más grande que hay en Puerto Rico? Plaza Las Américas. Sí, dura, se los dije. Sin embargo, ¿qué promueve Mamón? Mamón promueve la ignorancia, la insensatez de utilizar mal nuestros recursos. Es facilitador de la avaricia, por cuando le ponemos nuestra idolatría al dinero y a las posesiones que no compartimos. Yo llegué sin nada me voy a ir. Y niega
y rechaza la planificación. Por eso que hay que ahorrar, hay que tener el balance financiero. Pero entonces nos preguntamos, ¿de dónde yo formé mi concepción con relación al uso del dinero? Eso viene de 4 áreas. Primera, de tu hogar o de tu lugar de crianza. ¿Cómo tu familia manejaba los asuntos financieros? ¿Quién era el que compraba? ¿Se dialogaba cuando se iba a utilizar la tarjeta de crédito? ¿Se dialogaba cuando se iba a hacer un préstamo? Muchas veces no. Son muchas las personas que nunca su papá y su mamá, si tan siquiera se sentó a enseñarle a cuadrar una chequera. De los entornos sociales. No es lo mismo, respetuosamente, haber crecido en una comunidad de una urbanización cerrada con portones que un residencial público. Son concepciones sociológicas diferentes y eso nos marca. ¿Cómo se manejaba esa proyección social? Los famosos clubes. ¿Cómo vemos nuestras fachadas? Hay mucha gente que vive de fachadas, pero detrás de las fachadas lo que comen son sopas Campbell. De nuestras escuelas y de nuestras instituciones educativas. ¿Qué presión le ponen a los jóvenes para que tienen que estar siempre con el tenis de la última moda? Con la camisa de la última moda. Con el teléfono móvil último. Y no menos importante, la iglesia. La iglesia tuvo el valor de enseñarle sobre estos temas. La iglesia tuvo el valor de enseñarle los diezmos, los diferentes diezmos y para qué se usaba cada uno de ellos. El verdadero sentido de la propiedad cristiana. ¿Alguna vez le hablaron de mamón? Con mucha facilidad, no. Y es por eso que entonces vamos a ver en la noche de hoy unos principios para el manejo adecuado del dinero. El principio número 1 es que el cristiano no debe amar el dinero. Porque raíz de todos los males es, oigan bien, el amor al dinero. Cuando vamos a Lucas 12, del 16 al 21, vamos a ver la famosa palabra del hombre insensato. Del hombre que el Señor le llamó necio. ¿Por qué? Porque quería más. Sepan ustedes que los que aman al dinero, para ellos nunca les es suficiente. Son adictos al dinero, así como cualquier adicto al alcohol y a las drogas. El hombre quería vivir una vida holgada, de reposo. Cuando dice, y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Las comodidades del mundo se habían convertido en su prioridad. Nos enseña el Señor que vivir estilos de vida responsables, cómodos, es malo. Es malo tener una buena casa, un buen automóvil, vestir bien. Eso no es malo. No lo es. Lo que es malo es poner nuestra mirada en que la prioridad en esas cosas. Los que son jóvenes aquí, este es el mejor momento para que empiecen a tener conciencia de estas cosas. Los que están hablando o criando jóvenes en sus hogares, los matrimonios jóvenes. Es por eso que el dinero y las cosas materiales nunca deben convertirse en un Dios falso. Quería seguridad, sin embargo, vivía pensando que su seguridad estaba en las cosas terrenales. No pensó que sus cosas le pertenecían a Dios como hemos hablado anteriormente. No pensó en dar, no pensó nunca en la eternidad. Cuando usted se considera miembro de la iglesia, usted se considera miembro de la empresa más grande de la historia. La empresa que crece, no importando las circunstancias. La empresa que lleva más de 2000 años de fundada. La empresa que le ofrece a usted el mejor plan de retiro, que es la vida eterna. Cuando usted empieza a darse cuenta de eso, empieza a darse cuenta de que trabaja para el mejor jefe de la historia. El jefe que lo ama a usted, que lo cuida, que lo protege, que lo enseña
Y cuando tiene a darle la orejita, como quizás le está dando la orejita a unos cuantos en la noche de hoy, se lo hace con amor. Por lo tanto, usted trabaja para el mejor jefe de la historia. De igual forma, el cristiano debe determinar sus prioridades. Toda persona debe tener prioridades. La primera prioridad del creyente es obviamente ser Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso está en Proverbios 3, del 9 al 10. Es por eso que Dios debe ser nuestra prioridad. Y como consecuencia de esa prioridad, dando de nuestras primicias, recibimos gratitud y recibimos con fe de que Él va a suplir nuestras necesidades. Por lo tanto, hay una promesa que se tiene que cumplir. La segunda prioridad del creyente es su familia. La palabra de Dios no se equivoca cuando en Proverbios 17:1 nos dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Estas palabras contrastan mucho de los hogares humildes y sencillos que viven vidas en paz, reconociendo y se sustentan con lo básico, que la gente que dice que tiene mucho, pero es una guerra todo el tiempo, una pelea. Los esposos y los padres tienen que tener prioridades correctas. Donde, ¿de qué vale descuidar mi familia para tener 2 sueldos cuando no puedo tener tiempo con mi hijo? No vale. Y el Señor quiere que nosotros tengamos familias sanas. Mujeres, madres, que muchas veces por las condiciones de la vida y por las condiciones impuestas tienen que tener trabajos dobles. Y no es que tener trabajo doble sea malo, es que cuando eso desvirtúa la estabilidad emocional de la familia, tarde o temprano se van a pagar las consecuencias. Es por eso que debemos enseñar a nuestros hijos las prioridades correctas. ¿De dónde sale el billetito? ¿De dónde se compra el supermercado? ¿De dónde se paga la luz? ¿De dónde se paga el agua? Enseñarle que de vez en cuando hay que apagar el switch para que no gaste demasiado. Que ellos puedan entender el valor de las cosas. Sin embargo, el cristiano tiene que entender el valor del trabajo honesto. Dice la palabra en el Proverbios 13:11, dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Quiere decir que si nosotros hacemos del Señor nuestro socio, nuestro trabajo, en nuestra empresa, el Señor va a prosperar esa empresa. Dios suplirá realmente lo que necesitamos, nos proveerá trabajo y nos dará la sabiduría para desarrollarlo. El principio número 4 es que el cristiano debe ser honesto en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. ¿Qué pasa con la corrupción? Por eso es que estamos como estamos. ¿Qué necesidad hay que para que usted venda un producto usted tenga que darle algo a alguien por debajo de la mesa? ¿Qué necesidad hay que para que usted tenga que ganarse una subasta, tenga que hacer cosas que eventualmente se van a saber? Y eso duele cuando vemos gente creyente que han caído. Sin embargo, cuando uno es honesto, fomenta el respeto. Mire, usted puede ver la mejor publicidad del mundo, el mejor mercadeo del mundo, pero usted siempre va a procurar darle el trabajo que se lo hagan en su casa, en su negocio, a la gente que lo recomendaron bien. Esa es la mejor publicidad, el trabajo bien hecho, el dinero justamente pagado. Haces una, pero no vas a hacer muchas si eventualmente cobras lo que no es. La honestidad produce confianza en la gente y lo vemos que en ese estilo de vida honesto y en confianza progresa. La honestidad mejora las relaciones. Esas relaciones que van dentro de la familia, dentro de la iglesia,
dentro de la comunidad, dentro del pueblo y del país. Otro principio. El cristiano debe entender que el ahorro es con sabiduría y debe invertir adecuadamente. Cuando vemos que dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Proverbios 21:20. El hombre sabio debe ahorrar para el tiempo de la escasez. El hombre insensato nunca se prepara para cuando haya dificultad. También la palabra en Proverbios 31:21 hace virtud de la mujer cuando dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. En esa relación matrimonial es bien importante, jóvenes, matrimonios que están creando familias, que sean un solo bolsillo. Con mucho respeto, yo lo veo así. Debe ser un solo bolsillo. Y es por eso que es una virtud, hombre, si tienes al lado una mujer sabia que procura. ¿Cuántas veces? Te lo digo con mucho respeto. Mi esposa me ha dicho, yo te lo dije, no te metieras en eso. Y por cabezón he sabido cometer errores. Yo no sé qué Dios tiene con las mujeres, que Dios le dio como que un sexto sentido. Esto no me huele bien. Ese señor no me cae bien. No sé si le estoy mojando a alguien, pero yo he sabido pasar por esas experiencias y después me dicen, te lo dije. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara para el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbios 6, del 6 al 8. Las hormigas hacen preparativos en los tiempos de invierno, en los tiempos de escasez, y trabajan para que eso se haga. Por lo tanto, hermanos y hermanas que estamos aquí, prepárese para el retiro. Se sabe, estadísticas dicen que no podemos depender del seguro social. Eso se sabe. Por lo tanto, si nosotros pensamos que algún día voy a tener menos pelo, mi agilidad va a ser la misma, no va a ser la misma. Sin embargo, mi sabiduría y mi conocimiento tiene que ir más allá. Por eso es que yo le decía a los jóvenes, háganle sombra al viejito, que le va a enseñar, lo va a educar. Por lo tanto, la palabra no se equivoca. Cuando en Lucas 12:20 al 21 dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoro no es rico ni para con Dios. Otro principio de mayordomía económica, el cristiano tiene que entender el beneficio de compartir. El cristiano tiene que entender el beneficio del compartir. Dice así, la palabra de Dios en Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Esto es una inversión, hermano. Cuando nosotros acompañamos a los necesitados, nuestra actitud refleja la misma actitud. Y cuando usted empieza a entender, cuando el Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, usted empieza a entender que si usted puede compartir con otro que está en necesidad, hágalo, porque el Señor se agrada de eso. Por lo tanto, eso es ganancia, no es pérdida, es una inversión, hermano. Eso quiere decir que Dios, en su principio de recompensa financiera, nos va a bendecir. Y muchas veces pensamos que es sencillamente con dinero, ¿no? Puede ser que algo que no esperábamos llegó, como dice el pastor, salud. ¿Cuánto no vale tener buena salud? ¿Cuánto no vale ser admirado en la comunidad y usted ve que los respetan, cuidan de sus hijos y todo ese tipo de cosas? Hay cosas que no se compran con dinero, pero eso son bendiciones.
El cristiano debe estar consciente del problema de pedir prestado. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Está claro? El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Quizás los que están aquí me van a crucificar, o los que están viendo por internet no quisieran oír esto, pero hay un boriquius mío que dice así. Dice: serás un número esclavizado de todas las instituciones financieras de las cuales no seas codueño. Estas procurarán beneficiarse de tu capacidad de producir riqueza, y si no sabes los ojos a tiempo, te llevarán a la quiebra. Es dura, pero es así. Por eso que el mejor medio de pedir prestado es pedirse prestado a uno mismo. Entonces, cuando usted va a hacer un préstamo, especialmente los jóvenes, tienen que darse dos cosas. Tiene que darse capacidad de pago y experiencia. ¿Qué error cuando le compramos al muchacho el cajo a nombre de otro? Eso es un error. Sin embargo, si nosotros le enseñamos al joven, siendo joven, mira, invierte este dinero, pon estos chavitos en una cuenta de ahorro, déjalo ahí quietecito y hazte un préstamo a ti mismo, y vuelve y lo invierte otra vez y duplica, y hazte otro préstamo y vuelve y lo invierte otra vez, y va creciendo su cartera personal. Va entonces demostrando dos cosas: que tiene capacidad de pago dentro del límite que tiene y tiene experiencia, y la institución financiera va a ver ese conjunto de cosas, aunque sean cosas pequeñas, y ahí se va levantando ese proceso de capital. Por eso, el que pueda y se lo permita, abrir una cuenta de banco a su hijo desde joven y enséñele: mira, sí, lavaste cajo y te ganaste X cantidad, pero guarda un poquito. ¿Me ayudaste a hacer esto? Bien, vete a comer el mantecado o vete a comer lo que quieras, pero guarda un poquito. Y ahí uno va creando esa conciencia de ese sentido de la responsabilidad financiera. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Y la palabra de Dios nos dice claramente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No dejen deuda alguna sin pagar, excepto la deuda permanente de amarse unos a otros, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley. La Biblia no prohíbe que no se tome prestado, pero tampoco lo recomienda. Y cuando usted se pone a analizar el proceso por el cual el pueblo de Israel prestaba a 7 años. Era a 7 años. Y a 7 años usted tenía que saldar la deuda. ¿Sabe usted que si usted no pagaba su deuda a 7 años, tenía que entonces que constituirse en esclavo de quien le prestó? ¿Eso era así? De igual forma, había remisión de deuda cuando venían los jubileos cada 50 años. Eso es otra cosa, ¿ves? Pero van viendo que hay una responsabilidad ahí. Ahora bien, sabemos que hay personas que pasan por situaciones críticas, situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, muchas cosas que puedan pasar, ¿verdad? Pero debemos buscar la manera de saldar nuestras obligaciones. ¿Sabían ustedes que la Biblia no recomienda que nosotros seamos fiadores de nadie? Dice: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de sus amigos. El imprudente, es lo que dice, el imprudente da fianza por su amigo y se hace responsable de él. ¿Cuántas personas han dado una firma y han tenido que pagar como consecuencia de haberle dado una firma a alguien y después tienen que pagar por esa persona? No es fácil, y la palabra es clara.
La palabra es clara en eso. Hay que tener mucho cuidado con... Y eso se ve con frecuencia. Sí. Y te afecta. O sea que deben tener mucho cuidado. Si vamos a hacer una inversión, procuremos, en la medida que podamos, que el valor del tasativo, lo que cuesta algo, esté por encima siempre de lo que se adeuda. Y donde vemos eso en nuestra sociedad es en los automóviles. No acepté nada más que sacar un automóvil del dealer, habiéndolo comprado nuevo, ya depreció. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa? Muchas entidades de salud financiera recomiendan, y no es que el que pueda comprarse su carro nuevo lo tenga, no. Recomiendan, pues mira, si hay problema, cómprate un cajito que tenga 2 años de uso, donde la persona ya haya pagado parte de los intereses y usted pues sigue por ahí después. Y así muchas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado porque la deuda puede ser presuntuosa. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos esto o aquello. Santiago 4, del 13 al 15. ¿Van viendo? O sea, que no es que no aspiremos a cosas, pero tenemos que tener mucho cuidado en ser presuntuosos, y ahí hay un problema a veces con las líneas de crédito en muchas empresas. Tienen que tener mucho cuidado. Jóvenes, padres, no le dejen deudas a sus hijos. Las deudas se heredan. ¿Saben ustedes que ya hoy día todo niño que nace en Puerto Rico nace endeudado? ¿Saben? Eso está así. Es la verdad. O sea, todo niño tiene ya una deuda como consecuencia de las generaciones pasadas. Podemos estar hablando de esto buen rato, pero las recomendaciones que dan las distintas denominaciones y distintos estudiosos sobre estos temas dicen lo siguiente. Se llama así, el programa 10-70-20. El programa 10-70-20. Ellos indican que debemos aspirar a que nuestro diezmo sea un 10%. Quiero decir lo siguiente. El que no pueda llegar aquí, haga el esfuerzo por ir poco a poco, para llegar a ese por ciento. Pudiéramos estar hablando sobre diezmo y ofrenda buen rato. Esos son temas bien detallados y bien interesantes, créanme, es bien interesante. Procurar vivir dentro del 70% de nuestro ingreso bruto. Estamos hablando de ingresos brutos. Y ahorrar para nuestra vida futura un 20%. Yo sé que la situación de Puerto Rico no está fácil y llegar a esto muchas veces no está fácil. Yo digo, si podemos por lo menos llevarlo a 10, 75, 15, pudiera ser. Y de esto hay entidades serias, Christian Financial Ministry, Crown Ministries. Si usted entra a distintas áreas de stewardship o mayordomía de distintas denominaciones, van a ver que tienen programas con relación a esto. Se sabe, con mucho respeto,
hay muchos siervos del Señor que ni ellos mismos cumplen con esto. Y no tienen después para su retiro. No tienen. Y nosotros tenemos una responsabilidad con el siervo de Dios. Nosotros tenemos que sostener a nuestro pastor con dignidad y con respeto. Por lo que el dinero que usted aporta es para sostener su familia pastoral. Eso es bien importante, es bien importante. Dentro de los 3 diezmos históricamente había uno que estaba literalmente separado para los levitas. Era una función. Y eso pudiéramos estar hablando, porque créanme, no me va a dar el tiempo para trabajar esto aquí hoy. Pero yo les exhorto a que si ustedes estudian, analizan y ven todos estos principios y van conjugando desde el primer día que yo llegué aquí, ustedes van a ir dándose cuenta de cómo todas esas cosas empiezan a entrelazarse unas con otras y cómo el Señor nos quiere libre de deuda. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Pregunta del manejo de esta finanza. Pregunten, porque es importante que usted pueda tener una exposición clara de cómo manejar esto. Y algo que él no le dijo, ¿qué bendiciones tiene esto cuando usted lo cumple como está escrito ahí? Porque eso es de la Biblia. Yo me voy a adelantar diciéndole que cuando usted cumple con eso, con esos principios, Dios le multiplica conforme a la necesidad que usted va a tener en el futuro, que es algo que nosotros no sabemos, pero Él sí lo sabe. Por eso usted ve que hay gente que haciendo esto, el capital se le multiplica de una manera vertiginosa tan grande. Y dice, pero ¿y por qué a mí no se me multiplicó así? Porque Dios sabe la necesidad que va a tener las personas que están con Él en el momento que lo va a necesitar y le multiplica de la forma que Él necesita ser multiplicado, porque la matemática de Dios no es la matemática del hombre. Yo le he dado estudio a ustedes de esto aquí, algunos no están y no lo saben, y se lo demostré matemáticamente. ¿Por qué? Porque Dios sabe el futuro, lo que hemos de necesitar, y Él multiplica conforme a la necesidad que Él sabe que vamos a tener. Ahora bien, lo importante de esto es que tengamos un corazón para hacerlo como dice la palabra de Dios. Él al principio dejó aquí escrito una cosa muy importante que se llama dar. Voy por ahí un momentito, un minutito, no tengo mucho tiempo. El dar correctamente en obediencia a lo que Dios nos manda va a hacer que toda la activación de la cascada que Él explicó aquí, Déjame yo sentarme. que toda la no te vayas pues, para que conteste las preguntas, que toda la activación de la cascada que puso aquí, que es el capitalismo sustentable. El capitalismo sustentable no es el de Estados Unidos. El capitalismo sustentable es el de Dios. Pero se mantiene en el orden perfecto y armónico bajo la premisa de obediencia en dar. Porque Dios le va a decir, he puesto esto en tus manos, pero necesito que hagas aquello. Pero es que esto me va a descuadrar el presupuesto. ¿Se da cuenta? Y empiezas a razonar la matemática del hombre frente a la matemática de Dios. Y pierdes la esencia de la bendición. ¿Me hago explicar? ¿Lo ven aquí? Pero es que si tú me ves que yo te dé 1,000 pesos y yo tengo que ahorrar 2,000, entonces en vez de ahorrar 20, voy a ahorrar 10%. Sí. Dios lo sabe. ¿Sabes qué? Cuando tú das aquí 1,000, por decir un ejemplo, Él se va a ocupar que cuando tengas que acumular acá 20, esos 20 se cuadren. ¿Sabes por qué lo hace así? Para ver tu fe en el capitalismo sustentable de Dios. Por eso, lo primero que tenemos que hacer cuando viene el cheque es sacar el diezmo. Y escúcheme bien, lo contrario a esto lo usa el enemigo para que usted no pueda cuadrar y diezmar. Entonces usted vea y saca un promedio dentro de la iglesia cristiana que dice que ama al Señor, que tiene fe y que está cimentado en los fundamentos del amor de Cristo y no pueden diezmar. ¿Por qué no pueden diezmar?
porque lo dejan para último. Y muchos de ustedes saben que si dejan diezmar para último, no van a poder diezmar, porque el enemigo es el dueño de sus finanzas, no Dios. No, claro, tiene que dar con el Espíritu Santo ser el que le dirija. No va a dar a aquel que le pide, al otro que le pide, no, porque se le va a robar. Usted va a dar lo que Dios le dice que tiene que dar. Porque pueden venir alguien, muy sabiamente, oye, y es triste que lo que le voy a decir, a veces pastores, a veces evangelistas, a veces maestros, saben que usted tiene algo, o que usted gana dinero, y van donde usted, dame, y a veces hasta mienten diciendo profecías falsas. Por eso es que hay que abrir los ojos. Tiene que el Señor el que hable. Oye, hay que estar limpio para poder decir esto que yo digo, ¿sabes? La gloria y la honra es para el Señor. Pero eso es así. Cuando usted se entra en la dinámica correcta, entonces Dios le empieza a bendecir. Y a bendecir, y a bendecir, y a bendecir. Y usted, entonces, tiene la oportunidad de dar más, y Dios la bendice, le bendice. Oye, y las manos no pueden sostener la bendición. ¿Te das cuenta? Voy por aquí contigo, pero alguien me levantó la mano por aquí primero. Para que le explique que el 10% de los asalariados. La palabra es clara cuando dice el 10% de todo. Es de todo. Eso es algo que no le oí bien. Dilo No, duro, Tori. De acuerdo a la Correcto. palabra es clara. Es por todo. Es por todo. Le voy a explicar por qué es por todo. Voy contigo. Buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Buenísima. Sí. Porque ese error también se comete mucho. ¿Por qué es de todo? Porque Dios le va a bendecir en todo. Entonces, si usted lo limita, usted está diciendo, esto no y esto sí, esto no. No. Porque lo que pasa es que no entiende la gente que cuando usted diezma de todo, Él le multiplica para el cumplimiento de todas sus necesidades. Fíjense que si le hacen una deducción, ya empieza a caer dentro del parámetro de los 10, 70, 20, o los 10, o sea, va viendo o sea, que hay una justificación por la cual usted paga su seguro social, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí Buena empieza pregunta. a haber un elemento de ahorro, ¿ves? Por la ley, si usted se evalúa bien la ley del seguro social, pues es una ley con una finalidad social, por eso es que esa es su palabra. Pues mucha gente, pues lo único que pueden pagar o pagan es eso, ¿verdad? Pero si la persona puede hacer otras inversiones, otras de distintas maneras. Cuando reciba de la inversión, entonces puede pagar el diezmo de las inversiones. No tiene que sacarlo en el momento si las inversiones están corriendo porque usted no ha recibido el dinero. Pero una vez usted reciba, debe de reponerlo. Eso es importante. Yesenia. Trabajo, ahorro y dar. No, eso es un formato. Es una triada. Es una triada. Sí, es correcto. Eso es una buena pregunta, créame, sí que lo es. Ahí yo le puedo decir que usted pida dirección a Dios y que Dios le diría cómo hacerlo. Ahora bien, si usted diezmó de todo, pues ya diezmó de todo. Eso usted lo ve en la matemática sencilla. ¿Ve? Neisha. Ah, no, claro. La parte que tú recibes. La parte que usted recibe. Sí, no. Sí.
Claro, claro. Y ella tiene que diezmar de lo que ella recibe. Sí, eso es como un negocio, o sea, un negocio tiene ingresos y gastos. O sea, se sabe que los gastos de un negocio o de una empresa, pues usted no va a diezmar de los gastos, te va a dar de ese neto que es. Que lo que le quedó, lo que usted ganó de lo que hizo. Sí. Bueno, no he entrado en esa parte, pero obviamente si usted... Por eso les dije, ya hay que tener cuidado con eso, pero sí. Mira, vamos a ir por parte. En el proceso del desarrollo histórico del concepto del diezmo, tú empiezas a ver que en la palabra en Génesis, no me acuerdo cuál, donde dice, y Abraham diezmó de todo lo que tuvo. Ajá. Usted se pone a pensar, entonces... A Melquisedec. Sí, no hay ningún estatuto establecido reglamentario. Quiere decir que el concepto del diezmo, de ese 10%, es un número perfecto a la luz de la ley mesopotámica del tiempo en que eso se incursiona. Luego, en el proceso de desarrollo, cuando ya el pueblo de Israel está constituido, si tú vas a entrar en áreas de Deuteronomio y Números, establece claramente otro 10%. Y entonces se establece un tercer diezmo como consecuencia del diezmo de los diezmos. O sea que si tú lo vienes a ver y los conjugas todos, hubiera habido hasta un 30%. Entonces, ¿qué pasa? Esos diezmos, hay lo que se conoce como el diezmo trienal, que era un diezmo que se utilizaba cada 3 años para específicamente para viudas y huérfanos. Hay lo que se llama el diezmo de las primicias, que era una fiesta anual que se hacía del pueblo de israelita de toda una semana, de todo un festín donde hay una celebración en un periodo de tiempo. ¿Qué pasa? Si lo llevamos al contexto nuestro, estamos hablando también que era una economía agrícola, ¿verdad? Por lo tanto, si lo llevamos a la condición nuestra y tú vas a diezmar el 10% de los plátanos, por decir un ejemplo, pues sonaría ilógico tú llevar plátano a un sitio extremadamente distante. Sin embargo, si tú los vendes, ese 10% de las ventas tú lo aportas a esa fiesta. Por eso le digo que el proceso histórico de la consecución del diezmo, cómo entonces luego la historia lo enmarcó en el contexto básicamente de la iglesia evangélica. De hecho, no existe ninguna bula papal que establezca que el diezmo no se pague. Esas son cosas, por eso digo, el diezmo de por sí es un estudio bien profundo, bien profundo. Y se origina en Melquisedec, con Abraham y Melquisedec. Melquisedec es tipología de Dios, ¿sabe? No vaya a creer que era un hombre terrenal. Mira, yo una preguntita. Ajá. Cuando uno es comerciante, uno invierte para poder, vamos a ponerlo así, uno tiene que comprar un producto y ese producto uno tiene que pagarlo. Claro. Para pagar ese producto tú tienes que recibir. Quiere decir que el producto final del producto que tú te echas para ti viene siendo, vamos a ponerlo, un 33%. ¿En qué sentido digo? Tú compras el producto, pero tienes que pagar. Sí, tienes que pagarlo. Es un gasto. El 10% lo que va a pagar porque cuando No. tú pagas, no te ganas nada. Es correcto. Porque el ciclo va a ser, tú vas a, vamos a ponerlo así, yo vendo pechuga o pincho y el costo del pincho me es $71. Ese dólar, pues cuando yo recibo lo vendo en 3 pesos, esos 3 pesos, un peso para pagar el producto, Sí. un peso para pagar Sí, el manejo, todo, sí. Y el otro peso es el que yo tengo que poner para mí y dar el gobierno también. Sí, Pero ese viene siendo mi producto final. es correcto. De ese es entonces el diezmo que tú vas a dar, de ese producto final. Sí. Sí, porque no vas a pagar de tus gastos y tus cosas, de tu inversión, de tu... Sí. Hay comerciantes que se fijan en un sueldo. Y además es eso. Yo le digo al pastor que hay comerciantes que ganan una... ¿verdad? La pregunta aquí, para que todos escuchen. Hay comerciantes que en su institución pues hay unas ganancias bien exorbitantes. Pero lo que normalmente ellos hacen es que se fijan en un sueldo. Y ellos pagan al diezmo a base del sueldo que se fijaron ellos. Bueno, pues esa es ¿cómo se llama? La aportación personal que él tiene que dar. Pero, sin embargo, si de las ganancias de ese negocio, como consecuencia
de la bendición que Dios le da, él puede aportar también, pues amén. Y esto es importante, lo que él acaba de decir, porque cuando usted funciona en esa dimensión, entonces ya el diezmo cobra una dimensión directa de un trato con el negocio directo suyo. Ujú. Y eso es un principio establecido donde, aunque los empleados suyos no le sirvan a Dios, indirectamente Dios los va a bendecir porque tiene, y esto no es que tal vez tiene que bendecir ese negocio. Mira cómo es esto. O sea que no siendo creyentes reciben la bendición económica. Incluyendo la garantía de empleo. Sí, la garantía de empleo porque la empresa es próspera. Créame. Fíjese que la ley lo... Nosotros tenemos una situación por nuestra relación política que no vemos muchas cosas que suceden en otros lugares. Pero créame, hay muchas empresas norteamericanas que son empresas que su constitución y su base de valores es honrar al Señor bíblicamente en todas sus Yo cosas. se lo he dicho a ellos, yo conozco Las una. hay. Créanme que las hay. Entonces, de hecho, hay si tienen la oportunidad de leer los libros no es de Jordan Rubin, es otro. Por ejemplo, Dios mi jefe de negocio. Se llama así el libro. Después les puedo decir el escribiente, no me acuerdo ahora. Este es un recurso que él habla de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del empresariado desde el punto de vista cristiano. ¿Alguien me levantó la mano por ahí? Ajá, José Luis. Pues fuiste tú, está bien, dale. La pregunta que se ya la contestó, ¿verdad? Pero digo que habrá tiempo de todo. Pero para que no quede ninguna duda, uno debe diezmar incluso entonces hasta lo que uno recibe como ofrenda por alguna razón. Sí. Yo diezmo de las ofrendas que me dan. Inmediatamente. Sí, de hecho hay un diezmo que se llama el diezmo de los diezmos, donde el diezmo que se llevaba a la clase sacerdotal, los levitas, que era la estructura más abajo, ellos separaban esa parte y la daban. Interesante. Sí, pero es el diezmo de los diezmos. Es una décima parte de una décima parte. Que viene siendo un 1%. Sí. Por eso le digo que el tema de los diezmos es bien interesante. No se crean que hubo un solo diezmo. Hubieron 3 diezmos en el proceso histórico del pueblo de Israel. Y cada cual tenía su función y su desarrollo. Y Omar, ¿por qué me levantó la mano? Yo tengo una duda. Ajá. Y es una duda que de verdad pues uno le da pensamiento. Claro. Posiblemente hayan personas que sí trabajan sus 8 horas, sus 40 horas a la semana, que tienen la suerte de trabajar Sí. 40 horas. En estos días sí. Sí, honestamente sí, hay que quitar sus salarios. Que ganan $7.25 la hora. Vamos a ver un ejemplo. Estamos hablando de $50 el día. Le quitan y se le va quedando $200 a la semana. Esa persona tiene una convicción, cree en Dios, cree en la fe, pero posiblemente se vea que si él va a la iglesia y tiene que sacar un 10%, que posiblemente viva al día, no se atreva a ir a la iglesia porque no puede dar el 10% y quizás pueda dar un 5 o un 3. Ahí Y usted. hay casos Ok. como tenemos hoy en día. Eso es cierto. Hay mucha gente que definitivamente no se sabe cómo viven ganando 200 pesos a la semana. Bueno, hay que ver Vamos a llevarlo. cada cosa en su perspectiva. Cada cosa en su perspectiva. Usted tiene un punto que es muy grave. Tienen miedo de ir porque no Ok. van a cumplir. No pueden diezmar como quieren que diezmar. Acuérdense que Dios lo que busca es el corazón del individuo. Eso es lo principal. Es lo principal. Si esa persona
en su intimidad con Dios sabe que no puede llegar a ese 10%, por las razones que sean, y eso hay que analizar cada cosa en su punto, en su perspectiva, pero siempre da algo y va procurando ir mejorando esa situación. Mira, Dios lo va a ver. ¿Por qué? Porque está la motivación del corazón correcta. O sea, no nos podemos poner esa carga encima. ¿Ves? Yo creo que ¿cuántas personas Dios no salva en un ejemplo, en un momento de una muerte? Pagó diezmo. O sea que cada cosa hay que verla en la justa perspectiva. En la justa perspectiva. Pero el planteamiento suyo es muy válido. Eso es muy cierto. O sea, no hay por qué nosotros no tenemos que abrogarnos de la bendición de ser parte de una congregación si por las condiciones justificadas, ¿verdad? No podemos hacer las aportaciones que podemos hacer, pero siempre algo se puede hacer, algo se puede dar, siempre algo debe darse. No, y le digo más, si la persona lo que puede dar, tiene al $10, da 5, por ejemplo, y ora para él hacer lo correcto, yo he visto que en ese momento la persona ha orado y he visto como en el mismo momento se multiplica el dinero para echarlo en el gasófilo. Oye, no es que me contaron, no es que yo leí, es que yo lo he visto. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que mira es la condición del corazón, para probarle su fe. No es que lo tiene que hacer con usted, y si no lo hace, no es que está mal. Yo lo he visto porque, como él dijo ahora mismo, que lo que mira es el corazón, yo he vivido esa condición en gente bien pobre, cuando pastoreaba en la otra iglesia, que me decían la misma. Y yo le dije, tranquilo, da lo que puedas, y ora que Dios te complete. Y de momento sale y dice, mira, tengo otro billete de 5, aquí me voy completo ahora. Y de ahí en adelante se han levantado económicamente. Porque Dios lo que mira es el corazón. Hay un libro de Mori Cerulo, no me acuerdo el título, pero él narra distintas experiencias de personas que han recibido cancelaciones de deudas divinas. Eso ha pasado aquí. Pasado. Aquí ha pasado cancelaciones ¿Sabe? divinas de deuda. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Sí, no, créanme. Y la misma palabra tiene ejemplos. Tiene el caso de la viuda con Eliseo. Tiene el caso del hacha que cayó en el río. Está el caso del mismo Señor cuando le vienen a pedir que pague los impuestos y le dice a Pedro, vete y echa el estatero. O sea que son cosas profundas, ¿verdad? Que se nos hace difícil entender porque nosotros pues el estatero explica la bendición que yo le acabo de decir. Cuando el recaudador de impuestos viene y uno de los discípulos le dice a Jesús, tenemos que pagar el impuesto, y entonces le va a dar la queja como que no podía pagar, él manda, ve y pesca a Pedro, y cuando pesca el peje, sácale de la boca el estatero, el dracma. Era dracma en ese tiempo la moneda. Estatero la da. Entonces lo saca y lo da. ¿Me entiendes? ¿Qué nos deja enseñar eso? Que él tuvo la fe y aquel en obediencia de hacer lo que tenía que hacer para el cumplimiento de la ley del hombre que estaba establecida en el orden perfecto de Dios. Porque ninguna está en el gobierno o en lugar de autoridad porque ha sido por él puesta, no, ha sido por Dios puesta, y los que están por Dios han sido puestas aunque no tengan la capacidad. Es otra cosa. No vamos a hablar de eso. Es que estuvimos en la reunión allá con ellos, ¿verdad? Que por eso es difícil. Yo lo felicité cuando empecé, porque estos temas son áridos, son un poquito incómodos, pero hay que explicarlo y hay que exponerlo. Y puede ser que algo que usted los jamaquee un poquito, pero si usted le pide dirección a Dios, el Señor le va a dar la respuesta y lo va a ir llevando, créanme que sí. Ricardo. Él es el tesorero de la iglesia. Básicamente esa información es confidencial. mi esposa que está a mi lado siempre sabe lo que hay ahí. Básicamente el es un temor grandísimo ante el Señor. Que básicamente la condición, lo único que lo va a estar viendo básicamente es el Señor. Y hay que poner su corazón en el sentido de que si lo está haciendo correcto, no está haciendo correcto. Es lo que debe hacer. Como Dios ve el corazón, el
Yo les hablé ahorita de, por ejemplo, que hay empresas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una empresa, hay un libro que se llama Dios, mi jefe de negocio. Estoy tratando de acordarme del autor. Y él reseña muchas empresas a través de sus directores, presidentes, CEO y todo ese tipo de cosas. Personas que han tenido retos, ¿verdad? Distintas. Entonces hay una que a mí me gusta, que en Puerto Rico no la hay, que se llama la empresa Chick-fil-A. Chick-fil-A. Pues Chick-fil-A es una de las empresas que modela eso. Por ejemplo, el presidente indica que él empezó en el garaje de su casa. Esa es una empresa que creo que empezó cerca de Atlanta y está bien mucha presencia en los estados del sureste. Entonces, ellos, por ejemplo, si usted puede entrar al website de Chick-fil-A, va a ver un área de stewardship, la va a ver, es interesante. Ellos no abren los domingos. Ellos dicen que ese es el día de que sus empleados tienen para estar con sus familias. Ellos no abren en ningún mall o en ningún shopping center que los obligue a abrir domingo. Eso es dado. Entonces, ellos hacen inversiones en misiones. Mire qué interesante. Los objetos, vayan al website de Chick-fil-A y van a ver todas esas cosas. Entonces, él dice, el presidente de esa empresa dice que su mejor trabajo es ser maestro de escuela bíblica en su iglesia local. O sea, que él no negocia el ir a su iglesia local a dar clase. Así que mucha gente, créame, mucha gente que vive los principios del reino en sus empresas y en sus negocios. Esperemos que en Puerto Rico, ¿verdad? Pues de hecho, yo tengo una carga por el empresariado, yo la tengo, porque yo sé que ahí hay mucha necesidad y educar sobre estos principios. Nada, nuevamente, que Dios les bendiga. Que Dios hay una preguntita ahí, espérate, antes de irnos, y nos vamos ahora. Yadira. Larry. Lo que pasa es que hay uno que se llama Jordan Rubin, que es un judío mesiánico que habla la dieta del creador. Sí. Pues entren a ese autor, Larry Julian. Yo por lo menos he leído el libro de él que se llama Dios, mi jefe de negocio. Y él hace otras cosas, pero él se especializa en el área de empresariado. Sí. Es muy interesante. Nada, pues nuevamente Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Un aplauso al Señor, lo que hizo a través de este varón.